les podría decir en esta hora, hermanos, estamos despedidos. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Pero solo quiero dejarles un pensamiento que oraba hermano Hugo esta mañana, y creo que el Señor es soberano, hermanos, en nuestras vidas, y lo más importante es que el Señor venga. Amén. No tanto quien venga a predicar, hermanos, sino que el Señor esté aquí cada domingo. Amén. Quisiera compartir con ustedes un pensamiento breve, y quisiera que me acompañaran al segundo libro de Corintios, o la epístola de Corintios, en el verso 1. El verso 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El Dios y Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el mundo hoy parece vivir desconsolado, hermanos. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que el mundo está desconsolado? ¿Por qué razón? Porque esta enfermedad limitó un montón de actividades que todos hacíamos con libertad y sin restricciones, ¿verdad? Pero ¿cuántos creemos que Dios es soberano y tiene el control de cada cosa? Obviamente, muchos decimos: ¿y cuándo se va a acabar esto? Ya no aguanto estar encerrado. ¿Cuántos dijeron eso alguna vez? Ya me aburrí. Señor, ya estoy aburrido de estar aquí en la casa. Del cuarto a la cocina, de la cocina a la sala y comiendo, ¿verdad? ¿Cuántos engordamos? Un montón, ¿verdad? Pero ¿cuántas vidas se perdieron también a causa de la enfermedad? ¿Se recuerdan el año pasado cuánta lluvia cayó sobre nuestro país? Y venía un huracán, una tormenta, una depresión tropical y después no sé qué cosas. ¿Y qué decíamos? ¿Y cuándo va a dejar de llover? ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos sacar la ropa al sol y decimos: se va a llover y va a agarrar mal olor y ay, cómo cuesta, ¿verdad? Pequeñeces, hermanos, en nuestras vidas nos quitan la alegría que Dios quiere darnos y nos sentimos desconsolados, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos esta mañana creen que necesitamos el consuelo de Dios en su presencia? Yo sí, hermanos, créanme, yo lo necesito. ¿Cuántos tenemos luchas día a día en nuestras vidas? Con nuestros pecados, con nuestras fallas, con nuestras debilidades. Todos, ¿verdad? Y solo el Señor las conoce, hermanos, porque algunas son tan íntimas en nuestras vidas, esas luchas, que ni siquiera nuestro cónyuge los conoce, ni siquiera nuestros hijos las conocen.
o nuestros padres. Pero las secuelas van a abrir dentro de poco. Probablemente mi hermano esté preocupado, ¿cómo va a ser con los niños, verdad? Que se quiten la mascarilla y que digan que no es la de él, ¿verdad? Cosas como esas, ¿verdad? O sea, las mamás quizás contentas, vaya, al fin voy a descansar de estos hipotes, ¿verdad? Otras quizás no, ¿verdad? Pero ¿cómo nos sentimos los que ya vamos para la tercera edad? ¿O ya estamos ahí? Me acuerdo cuando yo jugaba, ¿verdad? Contra Salva ahí en la cancha. Corríamos todo el día, ¿verdad? Jugamos en la mañana, sábado, y en la tarde nos echábamos otro partido, ¿verdad? Y no nos quejábamos, hermanos. Pero si hacemos eso hoy, ¿qué nos pasaría, Salva? Yo creo que no nos levantamos en una semana, ¿verdad? Como mínimo. Y eso probablemente traiga desconsuelo a nuestras vidas. Pero aquí Dios, a través de Pablo, nos dice: Padre de misericordias y toda consolación. No unas en específico, hermanos, sino toda consolación. Y esa palabra, consolación, en el griego se escribe paraklesis y da la idea de implorar, gritar, pedirlo a gritos, como hoy quizás podíamos haberlo hecho en el tiempo de la alabanza. Implorar, Señor, tu consuelo, tu sanidad, tu favor sobre mi vida. Se deriva de la palabra paracaleo, que da la idea de llamar cerca, de invitar a alguien a que esté con nosotros. ¿Cuántos necesitamos a alguien que esté cerca de nosotros hoy? ¿Solo yo? No, ¿verdad? Creo que todos queremos que alguien esté con nosotros, aquí al lado nuestro. Aunque sea esté ahí sentado, que no nos hable, pero que esté ahí junto a nosotros. Significa aliviar una tristeza, una aflicción, un sufrimiento, una pena, una pesadumbre, una amargura o el dolor de una persona para mejorar su estado anímico. ¿Qué hacemos nosotros para alegrar a nuestros hijos? Jugamos con ellos, les hacemos bromas, ¿verdad? ¿Qué hace Dios para alegrar nuestras vidas? A veces, algunos nos dio la oportunidad de encontrar una esposa y nuestra vida se alegró, ¿verdad? A otros nos dio la oportunidad de tener un hijo y nuestra vida se volvió más alegre. Y nuestro estado de ánimo cambió, ¿verdad? Y nuestras prioridades fueron diferentes. Pero aquí vemos que dice que es de toda consolación, cualquiera sea su tristeza, hermanos, esta mañana, su dolor, su pesar, su pesadumbre, su amargura, como decía hermano Hugo, Caín contra Abel. Se amargó, no importa, hermanos. Había una oportunidad para Caín también, pero no la buscó. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos querido escuchar la voz de Dios? Que nos hable y que nos diga: Señor, ¿qué debo hacer en este momento? ¿Qué puedo hacer hoy? Pero el mundo nos bombardea con tantas cosas que fácilmente, hermanos, nos perdemos la oportunidad de oír la voz de Dios.
¿Se recuerdan Elías en la cueva? Dios va y le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Estoy solo, no hay nadie más que busque tu rostro. Y dice que Dios envió un terremoto y Elías decía, no, el Señor no está ahí. Un viento fuerte y decía, no, el Señor no está ahí. Pero después envió un silbo quedo y apacible a su vida y dijo, manda, Señor, aquí estoy. Muchas veces Dios no nos va a hablar como creemos nosotros que va a hablarnos. No va a hablarnos conforme a nuestras ideas preconcebidas de qué es la voz de Dios. No. Esta semana, mientras yo hacía mi lectura diaria, el Señor traía a colación a mi vida el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y limpio. Hermanos, yo puedo decirles que en toda mi vida he hecho cosas que no me enorgullecen delante de Dios. Y ese salmo fue cuando David había cometido adulterio con Betsabé. Y el profeta Natán llega y le cuenta la historia de 4 ovejitas. Y dice que David emitió un juicio y dijo, muera irremisiblemente ese hombre. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Wow, hermanos. Y David, en vez de callar al profeta, dice que se arrepintió y escribió ese salmo. ¿Cómo queremos oír la voz de Dios? ¿Cuál es ese silbo apacible que llega a nuestras vidas y nos hace gemir y clamar, Señor, ten misericordia de mí, como estábamos esta mañana? ¿Cuándo oímos esa voz? ¿Cuándo? Ese silbo apacible conmovió nuestras entrañas y gemimos y clamamos como si fuera la última vez que estamos ahí. ¿Cuándo, hermanos? El origen de la palabra consolación. En el verso 3 dice, Padre de misericordias. Y significa misericordia, tener piedad, tener compasión por alguien. ¿Cuántas veces tuvimos misericordia de nuestros hijos cuando los íbamos a disciplinar? Con sinceridad, hermanos. Créanme, me pasó un par de veces con mi hija, ¿verdad? Porque de repente me daba risa lo que me decía y me reía y no aguantaba la risa y me salía del cuarto, hermano. Y después le decía yo, mira, sí, no te voy a pegar esta vez, pero la próxima no te salvas, ¿verdad? Y de verdad, no se salvaba. Mi esposa la disciplinaba todos los días, me acuerdo yo que me decía, hoy discipliné a la niña, hoy discipliné a la niña, hoy discipliné a la niña. Y Proverbios dice que la vara es una bendición, ¿verdad? Y el que la retiene odia a su hijo, o lo menosprecia. Entonces, hermanos, tener misericordia es tener piedad, tener compasión. ¿Cuántas veces ha tenido Dios compasión de usted y de mí? ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez que Dios tuvo piedad de usted y de mí? Hace poco para mí, hermanos. No hemos muerto
porque su misericordia alcanza a miles de generaciones. Estamos aquí hoy porque la misericordia de Dios se extendió a alguien de nuestro linaje hace muchos años atrás. Y aquí estamos, hermanos. Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Cuándo invocamos al Señor, hermanos? Cuando estamos en problemas, ¿verdad? Cuando tenemos aflicciones, necesidades, invocamos al Señor. En el verso 15 de ese mismo salmo dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. A pesar de estar enojado Dios con usted y conmigo, Él se acuerda de que sus misericordias son grandes. Y en otro pasaje leemos que son nuevas cada mañana. Que Dios, hermanos, más misericordioso el que tenemos. Daniel 9:9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Hermanos, nuestra rebeldía no es que Dios se haga del ojo pacho, no, hermanos. Es porque su naturaleza es tener misericordia de nosotros. Tener misericordia a pesar de lo que somos y de lo que hacemos. Miqueas 7:8 dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Wow, hermanos, qué esperanza. ¿Cuándo nos hemos alegrado, hermanos, cuando alguien se cae? Solo yo, así despacito, levanto la mano. ¿Cuánto nos hemos reído cuando alguien se cae? Vaya. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y si es una persona mayor, mucho más, ¿verdad? Y decimos algunas frases no tan halagadoras, pero aquí él dice: porque aunque caí, sí, ¿cuántos hemos caído, hermanos? ¿Cuántos reconocemos que hemos caído en nuestras vidas? Hay eventos puntuales que podemos ver, pero nos hemos levantado no por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios ha tenido misericordia y nos levanta. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz y mi salvación. Y dice ahí: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Quién no necesita una palabra de consuelo en nuestras vidas? Hay personas que piden a gritos un abrazo, una palabra de ánimo, una conversación para abrir su corazón y exponer su carga a otros. ¿Cuántos necesitamos ese consuelo en nuestras vidas? Cuando mi esposa falleció, me acuerdo que mi hermano me llamó y me decía: Samuel,
es la naturaleza y es la soberanía de Dios y es hacia donde vamos. Pero yo le decía, no, hermano, no es natural que un padre entierre a sus hijos. Había una carga en mi corazón, una ira, porque no entendía cómo Dios podía haberse llevado a mi esposa. Pero después entendí que era mejor para muchos, para ella. ¿Cuánto necesitamos ser consolados? ¿Cuántas veces hemos expresado nuestra necesidad? ¿Cuándo le hemos dicho al Señor, ven y consuela mi corazón? Él es la fuente, hermanos, de toda consolación. Filipenses 2, verso 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Y sabemos que el contexto de ese pasaje es cuando Cristo se despojó de su divinidad y se hizo hombre, y siendo hombre se humilló y fue a la cruz. Con razón él decía, aprended de mí que soy manso y humilde, en los evangelios. Cuando perdemos a un ser querido, hermanos, créanme, eso es doloroso. Podemos perder a nuestros padres y nos duele, hermanos, mucho. Pero no se compara con perder a una esposa o un esposo. Y no estoy minimizando el dolor de los hijos cuando pierden a sus padres. Yo he visto el dolor de mi hija muchas veces, aunque no me lo diga. Yo la veo y sé que su corazón se duele. Por eso en la iglesia necesitamos que hayan Bernabés, ¿verdad, hermanos? Que hayan hijos de consolación. Que consoló a Pablo cuando nadie lo aceptaba. Bernabé fue y tomó a Pablo y lo consolaba. Ese era su paño de lágrimas para Pablo. Quizás porque decía, no entiendo cómo, no creen que yo soy nuevo en Cristo, que me encontré con Él. Soy una nueva persona. Pero Bernabé estaba ahí para consolar su corazón atribulado. ¿Cuántos vamos a ser Bernabés esta mañana? Esta semana falleció una compañera del Instituto Bíblico y sentí un gran dolor en mi corazón. Y su esposo era otro compañero mío del instituto también. Y yo decía, wow, qué dolor, ¿verdad? Qué dolor debe sentir mi hermano. Pero necesitamos aprender, hermanos, a consolar.
con la consolación que Dios nos ha consolado en nuestras vidas. Necesitamos entender que Dios es más que suficiente en nuestro dolor, en nuestras tristezas, en nuestras necesidades. Y que aprendamos a ver, hermanos, en el Espíritu, cuando debamos ser un Bernabé para otro hermano. No sabemos, hermanos, cuándo nos va a tocar, pero a través de todos estos meses que mi esposa no ha estado, la extrañamos, hermanos, sí, la extrañamos mucho. Pero Dios viene, hermanos, para consolarnos muchas veces. Pero nuestros afanes y nuestras actividades no dejan que veamos al Dios de toda consolación en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros mismos nos encerramos en actividades innecesarias solo para distraernos y estar ocupados y viendo a ver qué hacemos. Pero llegan momentos en que necesitamos venir a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, y pedir su favor y su consuelo en nuestras vidas. Cuando nos enfermamos, ¿verdad que es fácil buscar al Señor para que nos toque? ¿Sí o no, hermanos? Termino con esto. ¿Quiénes serán consolados? Dos cosas rápidas. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. ¿Cuántos lloramos hoy? ¿Qué nos hace que lloremos, hermanos? Obviamente la pérdida de un ser querido, un familiar, nos hace llorar en silencio muchas veces. La pérdida de un empleo, la falta de comida. ¿Qué nos hace llorar, hermanos? Yo recuerdo cuando perdí mi empleo por primera vez. Todas las mañanas me levantaba, iba a una oficina de empleo en San Salvador a buscar trabajo y presentaba mis currículum, hacía llamadas telefónicas a empresas y amigos y que me colocaran. Y nada, hermanos, durante 3 meses. Iba ahí de 8 a 12 y de 1 a 5, como que fuera mi trabajo. Y era mi trabajo, buscar trabajo. Y una mañana salí, me subí al carro y me sentí impotente. No hallaba qué hacer y comencé a llorar y le decía: Señor, sé propicio a mí en esta ocasión. Señor, haz algo, por favor. La economía está mal cada día. Mis recursos se van disminuyendo. Por favor, haz algo. Era un viernes. Y regresé a la casa. Fui a dejar a la niña al colegio. Y a la media hora nos llaman que la niña tenía un ataque de asma y le costaba respirar, hermanos. Y yo decía: Señor, y otra. No voy a aguantar otra. Señor, haz algo, por favor.
Y salimos corriendo con mi esposa en el carro y la llevamos al colegio, la sacamos, fuimos al seguro y entró mi esposa con ella y decíamos, y yo afuera, Señor, ¿y qué estás tratando conmigo? Señor, haz algo en mi vida, llorando. ¿Qué nos hace llorar, hermanos, delante del Señor? Los que lloran en esa pasaje dice que es esa sensación de dolor en nuestros corazones que no encuentra consuelo en nada. Lloramos y estamos llorando, llorando continuamente. Pero ¿qué nos hace llorar, hermanos? Eso nos va a llevar a que Dios tarde o temprano llegue a nuestras vidas y nos encontremos con Él. Salmo 6, verso 1 al 9, no lo vamos a leer, se los dejo las referencias. Salmo 40, verso 1 al 3, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Saben, antes de venir al Señor, yo iba a la laguna todos los días y a la loma a correr. Y muchas veces me sentaba en un plafón de cemento que había allá en la otra entrada y me ponía a ver el mover de las aguas de la laguna, suaves, tenues, con brisa. Y ahí sentado, hermanos, yo le decía al Señor, en mi forma de buscarlo, porque hago lo que no quiero hacer. Ya no quiero beber, Señor, pero lo sigo haciendo. Haz algo, Señor, haz algo. Ya no quiero hacerlo. Y había momentos, tiempos en los que yo dejaba de beber y decía y me sentía muy bien. Cuando recibí al Señor, unos mes y medio después, Dios me mostró que necesitaba bautizarme y soñé que estaba con una pierna quebrada en mi cama. Y me decía, tienes que bautizarte. Con el tiempo entendí que tener la pierna quebrada era un acto de amor de Dios para con mi vida, ¿sí o no, hermanos? Que Él quiebra la pierna del rebelde, de la oveja rebelde, y se la pone en su cuello y camina con ella, y la cuida, y la sostiene. Y yo le decía a mi hermano en el sueño, Lando, tengo que bautizarme. Y fuimos a bautizarnos a la casa de una hermana. Y ahí estaba toda la congregación, hermanos. Yo no entiendo cómo toda la iglesia fue ese domingo. Y cuando me bautizaron, esta palabra, Dios habló a mi corazón. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor.
No importa cuánto tiempo pasemos llorando, hermanos, Dios va a escuchar nuestro clamor tarde o temprano. Que el Señor nos ayude, hermanos, a encontrar consuelo en Él en medio de nuestra situación más difícil y más dura. Y que Dios termine su obra en nuestras vidas. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos. A terminar. Génesis 5:29, terminamos con esto. Dice, hablando de las genealogías, el contexto, ¿verdad? El verso 29, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé en el griego significa descanso, pero también significa consolación. Isaías 54:11 dice, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Dios busca, hermanos, a los angustiados, a los que están fatigados por una enfermedad, y atiende a los que no tienen consuelo. Cuando estamos en un lugar de tristeza, hermanos, y creemos que nadie nos comprende, ni a nadie le importa, Dios nos promete que Él va a cimentarnos sobre la roca. Y estas joyas, hermanos, representan la riqueza y la bendición de la presencia de Dios sobre todos los desconsolados. ¿Cuántos estamos desconsolados? Carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Que el Señor nos ayude. Amén.